Todo comenzó hace 6 meses. Mi vida parecía perfecta en la superficie. Tenía un matrimonio de 7 años con Carlos, un hombre al que amaba profundamente y en quien confiaba con los ojos cerrados. También tenía a Valeria, mi mejor amiga desde la universidad, la persona que estuvo en mi boda y compartía cada domingo con nosotros. Éramos un trío inseparable, o al menos eso era lo que mi ingenuidad me hacía creer en ese momento. Carlos y Valeria trabajaban juntos en una distribuidora local de alimentos de la cual yo era la contadora externa. Pasaban muchas horas en la oficina, algo que al principio me parecía completamente normal debido al crecimiento de la empresa. Sin embargo, el ambiente empezó a tornarse pesado. Carlos ya no me miraba a los ojos al llegar a casa y sus abrazos se sentían fríos, como si estuviera cumpliendo una obligación incómoda. Por su parte, Valeria comenzó a distanciarse de mí de una manera muy extraña. Dejó de responder mis llamadas de la noche a la mañana y siempre ponía excusas absurdas para no vernos a solas. Cuando nos encontrábamos los tres, notaba miradas cómplices entre ellos y risitas nerviosas que no lograba comprender. Mi intuición de mujer me decía en el pecho que algo andaba muy mal, pero jamás imaginé la magnitud de la traición. Una noche de viernes, Carlos llegó inusualmente tarde, oliendo a un perfume dulce que claramente no era el mío. Dijo que se había quedado terminando el balance del mes con el equipo, lo cual era mentira porque yo manejaba esos papeles. Decidí no armar un escándalo en ese instante. Me tragué el nudo en la garganta y esperé la oportunidad perfecta para descubrir qué era lo que realmente estaba pasando a mis espaldas. La oportunidad llegó apenas 3 días después. Carlos entró a bañarse y cometió el peor error de su vida, dejó su teléfono desbloqueado sobre la barra de la cocina. Con las manos temblando de pánico, tomé el aparato. Mi corazón se aceleró al ver una notificación de Valeria en la pantalla. No era un mensaje normal de trabajo. Decía de forma explícita: ya casi terminamos de transferir todos los fondos, mi amor. El mensaje continuaba con palabras que me helaron la sangre: pronto dejaremos a esa estúpida en la calle y por fin podremos vivir juntos sin escondernos de nadie. Solo aguanta un poco más. Sentí que el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies y que el aire me faltaba. La persona con la que dormía y la persona que llamaba hermana estaban planeando mi ruina absoluta mientras me sonreían cada día. En ese momento de dolor absoluto, una fuerza fría y calculadora nació dentro de mí. En lugar de gritar, llorar o confrontarlo en la cocina mientras salía del baño, tomé capturas de pantalla de toda la conversación. Me envié las pruebas a mi correo personal y borré el rastro del envío en su teléfono. Bloqueé el celular y lo dejó exactamente en la misma posición. Decidí jugar mis cartas en el más absoluto silencio. Al día siguiente, aprovechando mi acceso como contadora externa, entré al sistema financiero de la distribuidora. Comencé a rastrear cada movimiento de dinero de los últimos meses con lupa. Lo que descubrí me dejó completamente fría. Carlos y Valeria no solo estaban teniendo un romance clandestino, sino que estaban desviando millones de pesos a una cuenta bancaria fantasma a nombre de una empresa fachada. Pero el plan de ellos era todavía más perverso y maquiavélico. Estaban alterando los registros contables usando mis credenciales de acceso digitales para que, cuando la auditoría interna detectara el enorme faltante de dinero, toda la culpa recayera legalmente sobre mí. Me estaban utilizando como el chivo expiatorio perfecto para robar la empresa, dejarme en la miseria y mandarme directo a la cárcel. El nivel de maldad de las dos personas que más amaba me dio náuseas. Pasé toda esa noche en vela, analizando mis opciones. Sabía que si los denunciaba de inmediato con el gerente local, podrían destruir pruebas o escapar. Tenía que armar un caso tan sólido que no tuvieran escapatoria alguna. Fue entonces cuando recordé un detalle crucial sobre la estructura corporativa que ellos ignoraban por completo. Carlos y Valeria creían que la distribuidora era una empresa local independiente propiedad de unos inversionistas extranjeros anónimos. Lo que nunca investigaron, porque jamás les interesó la alta dirección, es que esa pequeña distribuidora era en realidad una filial directa de un consorcio multimillonario mucho más grande. Un imperio empresarial cuya sede principal estaba en la capital del país. Y aquí viene el giro que cambiaría el destino de todos. El dueño mayoritario y fundador de ese enorme consorcio era mi propio padre. Él había mantenido mi identidad en secreto dentro de la filial local para que yo pudiera ganar experiencia desde abajo sin recibir tratos preferenciales de nadie. De hecho, debido a su salud, mi padre me había heredado el control total de las acciones hacía apenas 2 semanas. Legalmente, yo ya era la dueña absoluta de todo el consorcio y, por lo tanto, la jefa máxima de la distribuidora donde ellos trabajaban y robaban. Pero decidí no revelar mi verdadera identidad todavía.
Quería ver hasta dónde eran capaces de llegar y dejar que cavaran su propia tumba con sus propias manos. Durante las siguientes 2 semanas, actué como si no supiera nada, soportando sus desprecios. El comportamiento de Carlos en la casa se volvió insoportable. Empezó a quejarse de la comida, de la limpieza y a decirme que yo era una mujer aburrida que no aportaba nada a su vida. Valeria, por su parte, volvió a acercarse a mí con una sonrisa cínica, invitándome a tomar café solo para preguntarme disimuladamente cómo iban las cuentas de la oficina. Estaban desesperados por saber si ya había caído la trampa. Yo les sonreía de vuelta y les decía que todo marchaba a la perfección. Mientras tanto, me reunía en secreto a altas horas de la noche con el bufete de abogados principales de mi padre y con un equipo de auditores forenses de alta confianza. Les entregué todas las capturas de pantalla, los accesos IP modificados por Carlos y las pruebas contables del desvío de fondos hacia la cuenta de la empresa fachada. Los abogados penalistas me aseguraron que las pruebas eran contundentes y más que suficientes para hundirlos en prisión por fraude agravado, robo de identidad y asociación delictuosa. El plan maestro estaba listo. Solo faltaba el detonante final que ellos mismos iban a provocar. Llegó el fin de semana y Carlos decidió dar el paso definitivo que tanto había estado planeando con su amante. El domingo por la tarde, Carlos llegó a la casa con una maleta en la mano y una mirada llena de odio y desprecio. Me arrojó unos papeles sobre la mesa de la sala. Era la demanda de divorcio. Me gritó en la cara que ya no me soportaba, que me había sido infiel durante meses con Valeria y que ella era una mujer de verdad, inteligente y hermosa, todo lo que yo nunca pude llegar a ser en 7 años. Te vas a quedar en la calle, me amenazó Carlos con una sonrisa maliciosa. La casa está a mi nombre y ya hablé con los abogados. Además, pronto saldrán a la luz tus malos manejos en la contabilidad de la distribuidora, así que prepárate para pasar un buen tiempo tras las rejas. Al escuchar sus amenazas, tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no soltar una carcajada en su propia cara. Mantuve mi actuación de mujer destruida. Dejé caer un par de lágrimas falsas, agaché la cabeza y le rogué dramáticamente que no me dejara. Esto infló su ego al máximo. Carlos se fue de la casa azotando la puerta, sintiéndose el rey del mundo. Esa misma noche, se mudó formalmente a un lujoso departamento en la zona más cara de la ciudad junto a Valeria, pagado enteramente con los millones que le habían robado a mi empresa. Durante los días siguientes, mis espías dentro de la oficina me informaron que Carlos y Valeria andaban celebrando por todo lo alto. Presumían ropa de diseñador, relojes caros y Valeria ya se paseaba por los pasillos actuando como si fuera la futura dueña del lugar. Creían que su trampa contable ya estaba cerrada y que las autoridades vendrían por mí en cualquier momento. Qué equivocados estaban. Yo aproveché ese tiempo para mudarme temporalmente a un hotel de 5 estrellas y afinar los últimos detalles con el director general del consorcio corporativo. Decidimos convocar a una junta de accionistas y personal de emergencia en la filial local para el lunes siguiente a primera hora. El motivo oficial de la junta era la presentación formal del nuevo dueño mayoritario y presidente de la compañía. El lunes por la mañana, el ambiente en la sala de juntas de la distribuidora era de total expectativa. Carlos y Valeria llegaron temprano, vestidos con sus mejores galas. Se sentaron en la primera fila, tomados de la mano, sonriendo con arrogancia y saludando a todos como si fueran los reyes del evento. Estaban convencidos de que el nuevo dueño los ascendería por los supuestos buenos números que entregaban. A las 9 en punto de la mañana, el director general del consorcio tomó el micrófono. El silencio en la sala fue absoluto. Buenos días a todos, comenzó diciendo con voz firme. Como sabrán, el fundador de nuestra corporación ha cedido el control total de sus acciones. Hoy tenemos el honor de presentarles a la nueva presidenta global, quien a partir de hoy tomará todas las decisiones ejecutivas. Carlos le susurró algo al oído a Valeria en ese instante, ambos soltando una risita burlona, probablemente burlándose de mí y pensando que yo estaba llorando en mi miseria. En ese preciso momento, las grandes puertas de madera de la sala de juntas de la empresa se abrirían de golpe. El sonido de mis tacones resonó con fuerza en el suelo de mármol mientras avanzaba por el pasillo central de la sala. Vestía un traje de diseñador negro impecable, llevaba el cabello recogido y una mirada de acero que nunca antes me habían visto. A mis lados, caminaba el equipo legal del consorcio junto a 2 oficiales de la policía ministerial que vestían de civil. Cuando Carlos y Valeria voltearon a ver quién entraba, la maldita sonrisa de sus rostros se borró por completo en un segundo. El color desapareció por completo de sus caras, volviéndose tan pálidos como un fantasma. Carlos intentó levantarse de su silla, tartamudeando mi nombre con un terror absoluto en la voz. ¿Qué haces tú aquí? Esto es una junta privada para ejecutivos,
Lárgate, gritó Valeria perdiendo el control por los nervios, sin entender todavía lo que estaba ocurriendo en realidad. No les respondí absolutamente nada. Caminé con elegancia directo hacia la cabecera de la enorme mesa de cristal, pasé de largo frente a ellos ignorando sus caras de pánico y me senté lentamente en la gran silla presidencial de piel. El director general se inclinó ante mí con profundo respeto y me entregó el mazo de mando. La sala entera se quedó en un silencio sepulcral, nadie respiraba. Miré fijamente a Carlos y luego a Valeria, disfrutando cada segundo del pánico que se reflejaba en sus ojos bien abiertos. Tomé el micrófono y hablé con una voz fría y calmada que heló el ambiente. Buenos días a todos los presentes. Para los que no me conocen formalmente, mi nombre es Elena, y a partir de este momento soy la dueña absoluta y presidenta de esta corporación. A Valeria se le cayó la bolsa de marca al suelo y Carlos comenzó a sudar frío, temblando visiblemente de las manos. No, esto debe ser un error, un maldito error de papeleo, balbuceó Carlos intentando dar un paso hacia el frente, buscando desesperadamente una explicación lógica a la pesadilla que estaba viviendo en carne propia en ese preciso instante de la junta. No hay ningún error, Carlos, le respondí con una sonrisa ladina llena de desprecio. Lo que sí fue un grave error fue creer que yo era una tonta a la que podían pisotear. Pensaron que me dejarían en la calle y que usarían mis credenciales de contabilidad para culparme de sus robos millonarios. Pero olvidaron que soy la contadora principal y conozco cada movimiento del sistema. Hice una señal con la mano al jefe del equipo legal, quien de inmediato proyectó en la pantalla gigante de la sala de juntas todas las pruebas, los estados de cuenta de su empresa fachada, las direcciones IP de sus computadoras desde donde hicieron los desvíos y las grabaciones de las cámaras de seguridad de la oficina donde se les veía manipulando los archivos contables de noche. La humillación ante todos sus compañeros de trabajo fue monumental. Valeria comenzó a llorar de pura desesperación, tapándose la cara, mientras Carlos miraba al suelo completamente destruido, sabiendo que su brillante plan maestro se había convertido en su propia soga al cuello. El imperio de mentiras que habían construido con tanto cinismo se les desmoronó encima en 5 minutos. La auditoría forense terminó anoche, continué diciendo con firmeza mientras me levantaba de mi asiento. Están oficialmente despedidos de esta empresa por falta de probidad y pérdida de confianza. Pero eso es lo de menos. Los abogados ya presentaron la denuncia penal formal ante la Fiscalía del Estado por fraude agravado y robo de identidad. Hice una seña a los oficiales de policía que esperaban pacientemente a los lados de la puerta. Los agentes avanzaron rápidamente por el pasillo, sacaron las esposas de sus cinturones y procedieron a arrestar a Carlos y a Valeria en medio de la sala de juntas, frente a las miradas de desprecio de todos los presentes. Sus gritos de súplica llenaron el lugar, pero ya era muy tarde. Carlos intentó mirarme a los ojos para pedirme clemencia mientras lo sacaban arrastrando, pero yo solo le di la espalda. Se fueron directo a prisión, donde pasarán los próximos 15 años pagando por sus crímenes. Recuperé mis bienes, cancelé las cuentas compartidas y hoy disfruto de mi éxito absoluto. El karma tarda en llegar, pero cuando lo hace, destruye por completo a los traidores.